Algunos medios de comunicación han titulado en los últimos días que el pasaje podría llegar a $1 en Venezuela. Por cierto, $1 es la tarifa estándar del transporte en la región. $1 por viaje es una media que se calcula en todo el mundo. En Venezuela esa realidad está bastante distante y la preocupación es precisamente que lo que son los costos operativos del sistema de transporte, repuestos, insumos, aceites, baterías, en paralelo se ha sumado una dificultad que tiene que ver ahora con el acceso al combustible ante la posibilidad que ya por cierto este año anunciaron a través de Fontur una modificación del subsidio de combustible al transporte, una modalidad que planteaba que los registros debían hacerse de una forma diferente. Hoy se habla de una modificación que podría eliminar el subsidio al transporte público. José Luis Trocel está con nosotros del Comando Intergremial de Transporte para aclarar esta situación. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la oportunidad que nos da para comunicarnos con nuestros compañeros transportistas y con los usuarios. ¿Está desapareciendo el subsidio? Bueno, en Venezuela, en el transporte público, el único subsidio que existía era el del combustible, era el único. Evidentemente, si quitas ese subsidio, desaparecen todo tipo de subsidio que hay. En Venezuela llegó inclusive a haber una política pública de transporte bastante avanzada a nivel mundial, porque a través del Fondo Nacional de Transporte Urbano, los transportistas podían obtener las unidades, claro, pagándolas, pero en unas condiciones bastante... Eso se convirtió en una quimera, ya eso no existe. No existen tampoco subsidios de insumos, partes y repuestos, y el único subsidio que quedaba era el combustible, y está planteado eliminarlo, pues que todo el mundo pague el combustible. Nosotros no tenemos problema en ese sentido, o sea, si se decide eliminar el subsidio de combustible, bueno, perfecto, está bien. Lo que debe repercutir directamente en la estructura de costo del servicio de transporte, de la operatividad del mismo. Si eso impacta en nuestra estructura de costo, evidentemente tenemos que ajustar lo que es el cobro de la tarifa. Claro, pero el impacto es indudable, pasar de 0 a 0,50, que es la tarifa internacional. Absolutamente es indudable, claro. Por eso es que quiero aprovechar la oportunidad para aclarar que la reunión que se efectuó el día lunes con el vicepresidente sectorial de los servicios, el general en jefe Néstor Luis Reverol, se hicieron las propuestas, ¿ok? Ha habido una desinformación de que ya eso es un hecho. No, hay unas estaciones de servicios que llaman código TP, que PDVSA tiene dominada como código TP. Esas estaciones de servicios son para transporte público, o deberían serlo. Inclusive existe un comunicado oficial de PDVSA que eso es exclusivo para transporte público, situación que no se cumple, ¿no? Que está muy lejos de la realidad. Esas estaciones se supone que van a desaparecer. Eso todavía está en funcionamiento, en muchos estados están funcionando, no en la cantidad que se requiere, pero hay muchas que están funcionando. Por eso quiero aclarar que eso fue un cúmulo de propuestas, tanto del Ejecutivo Nacional. Su propuesta fue eliminar las estaciones TP, y que pudiésemos equipar en cualquier estación de servicio, incluidas las estaciones de servicio internacionales. Bienvenido eso. El efecto de eso es, bueno, entonces cómo vamos a quedar con la tarifa y cómo queda el combustible. Ellos hicieron una propuesta de que todo el mundo paga 0,50, está bien, paguemos 0,50. Eso impacta mi estructura de costos, por lo tanto tengo que reajustar mis tarifas. Que a 0,50 la propuesta es que la tarifa pudiera llegar a $1, como lo plantearon en medios de comunicación. Pero es que más que el monto de la tarifa, Carlos, lo que nosotros estamos pidiendo es el reconocimiento de la tarifa con una metodología que no sea exclusivamente el bolívar. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Nosotros estamos dispuestos a pagar el combustible para que no impacte a los usuarios, o no impacte tanto en la estructura de costos y eso se traslade al usuario. Estamos proponiendo 0,15 centavos de dólar y una tarifa de 2,5, pero anclada al petro, porque ellos nos informaron que en la Gaceta Oficial no se puede usar dólar. Perfecto, no es la moneda nacional, entonces, pero el gobierno promueve el petro. La compañera que estaba antes hablaba de los impuestos municipales, los impuestos que nos cobra el INTT son en petro, los que cobra la alcaldía son en petro. O sea, todos somos venezolanos, entonces bueno, también nosotros pudiésemos expresar la tarifa en petro, y lo que estamos proponiendo es 0,008 petros, la tarifa mínima urbana. Esos son 2,5
bolívares digitales, como se llaman ahora, y eso nos va a permitir, que ¿por son qué casi las 50 alcaldías? centavos de dólar. Porque la pregunta es, ¿por qué las alcaldías expresan todos sus impuestos en petro? ¿Por qué el Instituto Nacional de Transporte Público expresa todos sus pagos, todos sus impuestos en petro? Porque eso te da una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, bueno, también nosotros queremos lo mismo, que la tarifa sea sostenible en el tiempo, que no se, porque si nosotros ya hemos llegado a un acuerdo el lunes con el dólar del Banco Central, imagínate que hubiéramos llegado a 4 bolívares y nos las cobran a 0,50. 48 horas después o 72 horas después estaríamos cobrando menos y estaríamos pagando más por el combustible. Porque el dólar del Banco Central de Venezuela se devaluó el bolívar desde el lunes que nos reunimos con el general Néstor Luis Reverol al día de hoy. Entonces, cualquier cantidad en bolívares es una ilusión. Lo que nosotros estamos pidiendo que se ancla al petro el pasaje mínimo urbano. Eso me da estabilidad, que es lo que al final del camino todos los venezolanos queremos. ¿O no es así? Ustedes quieren estabilidad, el gobierno quiere estabilidad, nosotros queremos estabilidad. Para yo tener estabilidad no puedo poner la tarifa anclada al bolívar, porque el bolívar se devalúa en cuestiones de horas, incluyendo el del Banco Central de Venezuela. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Que se ancle al petro. 0.08 petros la tarifa mínima urbana. ¿Cómo ha recibido el Ejecutivo esta propuesta? ¿Se discutió, se pudo discutir el día Sí. lunes? Se discutió el lunes, el general nos informó que él de ahí se iba a Miraflores. Nosotros estamos esperando, primero esperamos dos cosas, ¿no? Una, que no se tome la decisión unilateralmente, sino que nos llamen. Y dos, bueno, la hora y fecha de esa reunión que esperamos se dé lo más pronto posible, porque nosotros también queremos salir de esta angustia, de esta situación. Nosotros estamos pagando el combustible más caro del mundo. Y te explico por qué. A lo mejor en Estados Unidos el litro cuesta $1, no sé cuánto costará. Hay unos que dicen que es el galón, por lo tanto el litro es más barato, lo que sea. Pero imaginemos que el litro de combustible en Estados Unidos cuesta 1.5. Pero si yo tengo que estar 8 horas un día en una cola y además la voy a pagar 0.50, al final del camino la cuenta me da que estoy pagando mucho más que lo que están pagando los habitantes de Colombia, Estados Unidos, porque es que esas 8 horas o ese día completo en una cola, tengo que llamar la comida, pierdo tiempo, dejo de hacer diligencia, ese tiempo es perdido y el tiempo perdido cuesta plata. Entonces, por eso nosotros decimos que es porque los compañeros pierden medio día de trabajo. Te voy a poner un ejemplo. Donde llega el combustible, hay zonas donde no está llegando y quiero aprovechar esta oportunidad para llamar a los funcionarios de PDVSA, al general Néstor Luis Reverol, al nuevo ministro de Transporte. En la población de Caudar, Estado Lara, no tienen más de 8 días que no llega el combustible. Por favor, los compañeros están en una situación de crisis humanitaria. Requerimos el combustible para la población de Caudar. Entonces, te voy a poner el caso de Aragua. Nosotros tenemos una estación de servicio, se llama Santa Ana, ahí equipamos gasoil. Bueno, los compañeros llegan a las 6 de la mañana. Que además comparten con el transporte de carga. Sí. Es junto al transporte. Bueno, en esa estación sí se ha cumplido mucho lo de que es para transporte público. Pero los compañeros llegan a las 6 de la mañana porque están postulados por los presidentes de línea. Y se retiran a las 12 del día, a las 11 de la mañana, dependiendo. A veces se va la luz y se retiran a las 5 de la tarde. Eso varía, ¿no? Bueno, esas horas dejaron de producir al final del camino. Y el usuario dejó de tener el servicio. Y también. el usuario dejó de tener el servicio. Entonces están perjudicados tanto los transportistas como los usuarios. Entonces, ese gasoil no es gratis. Yo pudiese decir que no es subsidiado, porque eso representa un costo para mí, un costo de falta de horas de trabajo. Entonces, eso representa un gasto también, o un costo, por decirlo de otra manera. Nos toca hacer una pausa. La posición del usuario, cualquier propuesta que se haga, pagar el combustible a 0.15, pagarlo a 0.50 como lo establece el Ejecutivo, y cuál es la tarifa que están fijando en este sentido, sería bueno también saberlo. Pero lo cierto es que la propuesta que llevan ustedes habla de un pasaje que sea en petros o en bolívares, es casi 0.50 centavos de dólar, en un país donde el salario mínimo está situado, o en su momento estuvo situado a los $30, hoy tal vez un poco menos también por la variación del tipo de cambio,
¿quién tiene capacidad real de pagar estas tarifas del transporte con esa misma realidad del poder adquisitivo del venezolano? Lo conversamos al regreso de la pausa y cómo se contempla en esta discusión. José Luis Trocel está con nosotros del Comando Intergremial del Transporte. Hacemos una pausa y venimos con la última parte de nuestro espacio. Bien, última parte de nuestro espacio. El sector transporte discute con el Ejecutivo los ajustes en materia de tarifas tanto interurbanas como también tarifas urbanas y suburbanas. En cualquiera de los escenarios, lo que se está planteando como propuesta, por ejemplo, del Comando Intergremial de Transporte, que José Luis Trocel está con nosotros en estudio conversando al respecto, es que los transportistas puedan pagar el combustible a 0.15, aclaramos, sea diésel o sea gasolina, Sí, o sea gas incluso, y una tarifa que esté en torno a los 0.25 bolívares, ancladas a un petro que al cambio del petro a dólar vendrían siendo casi unos 50 centavos de dólar. Le consultaba antes de la pausa quién tiene capacidad de pagar un pasaje a 0.50, poniendo el escenario más sencillo, 2 pasajes al día, trabajando de lunes a viernes. Estamos hablando que esa persona necesita 40 pasajes, que vienen siendo aproximadamente 20 dólares a la tasa que se está proponiendo. ¿Cuánto tendría que ganar un venezolano para pagar esto? Y no hablamos de la propuesta del Ejecutivo. El Ejecutivo les dice a los transportistas, paguen el combustible a 0.50, ¿y cuál es la tarifa que ellos están proponiendo? 2 bolívares. 2 bolívares, que viene siendo también, sin embargo, algo muy similar. Poco menos de 50 centavos de dólar. Es una locura porque 2 bolívares se está cobrando prácticamente en todo el país en este momento. O sea, yo quiero ser claro en ese sentido, y lo dijimos el día lunes que tuvimos, 2 bolívares es lo que se está cobrando. Alguien nos va a decir, bueno, ese no es la tarifa oficial porque no está en Gaceta. Bueno, la última Gaceta que se emitió de transporte público, el pasaje eran 30 bolívares delante de la reconversión. O sea que estaríamos hablando de 0.0030, algo así, ¿no? Entonces, tampoco un bolívar es la oficial si nos guiamos por eso se dio por un acuerdo, y en ese acuerdo algunos alcaldes la han llevado 2 bolívares y algunos compañeros sí, unilateralmente han cobrado 2 bolívares, y los usuarios han estado de acuerdo porque el peor servicio es el que no se tiene. Pero tú dijiste algo muy importante antes de irnos a la pausa, y es el sueldo de los trabajadores. Si el gobierno quiere realmente proteger a los trabajadores, si esa es la intención, lo que no debe hacer es anclar el sueldo mínimo en bolívares, porque ya los trabajadores no están ganando los 30 bolívares cuando se los emitieron, perdón, los 30 dólares cuando emitieron el sueldo mínimo. Lo que nosotros no queremos es que nos pase eso con la tarifa, porque cualquier acuerdo que lleguemos ahorita, dentro de un mes, no estaremos cobrando lo que acordamos, estaremos cobrando mucho menos, pero es que además de eso estaremos pagando más por el combustible. Entonces eso económicamente es un contrasentido y es un mecanismo perverso, como ese mecanismo que se está dando con los trabajadores. Nosotros lo que esperamos es que la situación es bien difícil, muy compleja. Nosotros entendemos que los usuarios no pueden pagar ni los 2 bolívares, y si a ver vamos, ni siquiera el bolívar. Si tú me pones, porque alguien que gane el salario mínimo no podría hacerlo. No podría hacerlo. O come o se monta en el transporte. Claro, no, pero es que una cesta básica, ¿en cuánto está? Pues, o sea, ni siquiera ese salario cubre una cesta básica. A veces, en algunos casos, ni siquiera una cesta alimentaria. Entonces, es cierto, ninguna persona puede trabajar solo para pagar pasajes. En eso estamos claros. Ahora, no está en nosotros aumentar el poder adquisitivo de los venezolanos. Si nosotros hemos dicho, y lo hemos planteado en muchas ocasiones, hemos emitido algunos oficios, yo tengo aquí varios oficios y se preveía esta situación, inclusive al ministro del Petróleo, al presidente de la República, a la vicepresidenta. Nosotros lo que queremos es la garantía de la sustentabilidad en el tiempo, porque eso te da seguridad y te da planificación. No se puede planificar en este país cualquier actividad económica, cualquier actividad que a nosotros nos impactó muy fuerte la decisión de la Asamblea Nacional del impuesto a las grandes cuestiones financieras. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el 90% de los insumos, partes y repuestos que usa el transporte público son importados, y de ese 10%, el 80% usa materia prima importada. Entonces eso a nosotros nos afecta porque nosotros somos el penúltimo de escalafón de la cadena, y al final tenemos que pagar ese impuesto
porque el transportista común no trae 20.000 cauchos. 20.000 cauchos chinos los trae o el gobierno o un gran empresario. Una distribuidora, claro. Al final, él va a trasladar ese impuesto financiero al transportista y nosotros deberíamos trasladarlo entonces a quien nos consume nuestro servicio de transporte público. Esos 2 bolívares que está ofreciendo el gobierno serían, ni siquiera alcanza para la situación normal, bueno, no normal, la situación actual. Si se va a pechar el combustible, entonces tiene que haber un ajuste mucho mayor a 2 bolívares. En el escenario que sea, hay algunos ejemplos concretos que la audiencia quiere conocer. Alguien preguntaba sobre el tema de cómo pueden quedar estas tarifas, porque hablamos del escenario del que paga 2 transportes en la denominación es urbana en este caso. Mínimo urbano. Mínimo urbano, pero ¿qué pasa con las rutas combinadas? Los que tienen que pagar un pasaje con una tarifa urbana y una interurbana, los que, ejemplo, viven en los satélites a Caracas, Guarenas, Valles del Tuy, La Guaira, que vienen a trabajar en Caracas, ¿cómo pueden quedar? En todos los países del mundo que el transporte funciona, hay un subsidio al transporte, ya sea a través directo al usuario o a través indirecto al transportista. En este momento en el país no hay subsidio, es muy complicado que la persona pague una tarifa de transporte público. La que tú quieras, cualquier cifra que puedas poner en este momento. Pero planteando este escenario donde ustedes proponen un 0,50 centavos, ¿cuál puede ser la expectativa para este tipo de rutas, por ejemplo, donde obviamente la tarifa es mayor? Claro, hay una tarifa mínima urbana, que es la que llamamos, se llama comúnmente de ahí mismito. Luego viene una tarifa suburbana. Esa tarifa suburbana mínima es mayor a la urbana. O sea, si estamos hablando de un 2.5, una tarifa, porque son muchas rutas, no te sabría decir cuáles, claro. Depende de quién llamó o de quién. Bueno, el caso concreto es Guarenas, Caracas. Esa es una tarifa que puede quedar en 12, 15 bolívares, básicamente. Vuelvo y repito, y quiero hacer énfasis en esto. No tiene sentido una tarifa en bolívares, como para las alcaldías no tiene sentido pagar los impuestos en bolívares. Es igualmente para nosotros. Nosotros estamos pidiendo que la tarifa urbana se ancle al petro y estamos proponiendo de arrancada 0.008 petros para arrancar y seguimos discutiendo. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por darnos la visión del sector transporte respecto a estas discusiones. José Luis Trocel estuvo con nosotros, el Comando Intergremial del Transporte. Nosotros con esto despedimos, finalizamos nuestro espacio la tarde de este jueves, agradeciéndoles como siempre su sintonía. Nos vemos mañana, nuevamente a la 1 de la tarde.